Esta noche me corresponde decir algo que jamás imaginé tener que pronunciar. Mi padre, Willie Colón, se despidió rodeado de mi madre, Julia Craig, y de nosotros, sus hijos, en un hospital de Bronxville, en el estado de Nueva York. Tenía 75 años. Había sido internado por complicaciones respiratorias que avanzaron con más rapidez de la que todos esperábamos. Durante esos días, el cariño del público se sintió inmenso. Llegaron mensajes, plegarias y palabras de aliento desde muchos países, pero su partida ocurrió en silencio, en un ambiente sereno, casi sagrado, como si él mismo hubiera decidido bajar el telón sin estridencias. Así era él, fuerte, reservado, más amigo de los hechos que del espectáculo cuando se trataba de su vida personal. Se fue con la tranquilidad de quien sabe que dio cada batalla hasta el final y que vivió sin medias tintas. Siempre nos decía que la música era su verdadera herencia, lo único capaz de vencer al tiempo, y ahora comprendo que tenía razón. Aunque su silla esté vacía, su sonido sigue respirando en cada trombón que estremece, en cada canción que la gente corea sin importar la generación. En casa, más allá del artista, queda el padre que nos contaba historias del sur del Bronx como si fueran capítulos de una novela de resistencia. Nació en 1950, hijo de puertorriqueños trabajadores que le inculcaron disciplina y orgullo por sus raíces. De ese barrio aprendió carácter, calle y sensibilidad, y de esa mezcla nació el hombre que el mundo conoció, pero que nosotros tuvimos el privilegio de llamar simplemente papá. Papá solía pintarnos con palabras el lugar donde se forjó su carácter. Hablaba de avenidas angostas, fachadas marcadas por los años y fríos intensos que se metían hasta los huesos, pero también de la vitalidad que se respiraba en cada esquina, de los amigos que convertían cualquier acera en punto de encuentro y de ese murmullo constante que, sin darse cuenta, afinó su oído desde niño. Decía que nada le fue regalado, que cada pequeño logro exigía firmeza y paciencia, y que precisamente en ese entorno áspero descubrió de qué estaba hecho. Repetía que la perseverancia vale más que cualquier billete y que un trombón bien soplado podía transformar el estruendo cotidiano en algo que estremeciera el alma. A veces me contaba cómo, siendo apenas un adolescente, se reunía con otros jóvenes igual de tercos y soñadores en un sótano que les prestaban en el barrio. Era un espacio reducido, con pintura cayéndose y olor a humedad, pero para ellos era territorio sagrado. Entre cables desordenados, instrumentos golpeados por el uso y carcajadas nerviosas empezaron a armar sonidos que, años después, viajarían mucho más lejos de lo que cualquiera de ellos habría imaginado, llevando el nombre de Willie Colón a escenarios que entonces parecían imposibles. Mi padre repetía que ninguna canción aparecía por arte de magia. Detrás de cada arreglo había un recuerdo del barrio, una imagen guardada de su infancia o una emoción que aprendió a pulso. Decía que la inspiración no caía del cielo, se construía viviendo, observando, escuchando. Más que premios o titulares, lo más valioso que nos dejó fue esa forma de convertir lo cotidiano en música, de tomar las dificultades y darles compás hasta volverlas fuerza creativa. Su partida duele, claro que sí, pero su energía sigue latiendo cada vez que alguien menciona su nombre en la mesa, cada vez que una anécdota termina en carcajadas, cada vez que su trombón vuelve a sonar y parece atravesar el tiempo. Siempre tuvo una sensibilidad especial para captar sonidos donde otros solo oían ruido, y una inquietud artística que no se apagaba nunca. Me confesaba que todo empezó con una pequeña flauta del colegio que escondía casi como un tesoro. Esperaba a que la casa quedara en silencio para practicar bajito, como si ya entonces supiera que su camino estaba unido para siempre a la música, mucho antes de que el mundo conociera a Willie Colón. Mucho antes de dejar atrás la infancia ya se movía entre instrumentos con una naturalidad sorprendente. A los 11 años el clarinete parecía prolongación de sus propios dedos y, casi sin darse cuenta, incorporó la trompeta a sus días como quien necesita nuevos desafíos para no quedarse quieto. No era solo talento, era una obsesión sana por el detalle. Podía repetir un pasaje una y otra vez hasta que el sonido coincidiera exactamente con lo que escuchaba en su cabeza. Sentía una admiración enorme por Mon Rivera y por Berry Rollers, pero fue el trombón el que terminó definiéndolo. Encontraba en ese metal una voz firme, directa, imposible de ignorar. Decía que no era un instrumento tímido, que entraba a la escena como quien afirma su presencia sin titubeos, y así quería pararse él ante la vida. El giro decisivo llegó siendo apenas un adolescente. Con 15 años, tocando en un club sencillo del Bronx, captó la atención de Johnny Pacheco, quien lo invitó a integrarse al naciente proyecto de Fania Records, la casa discográfica que estaba transformando el panorama de la música latina en Nueva York y que terminaría marcando para siempre el destino de mi padre, Willie Colón. Casi sin haber dejado atrás la adolescencia, ya entraba al estudio para grabar El Malo, el punto de partida de una carrera que terminaría cambiando la historia de la salsa. Ese título no era simple rebeldía juvenil, era una carta de presentación, una advertencia elegante de que no había llegado para mezclarse entre la multitud. Y lo increíble es que, siendo apenas un muchacho con el trombón colgado al hombro, logró números que muchos veteranos hubieran deseado alcanzar, superando cientos de miles de copias vendidas cuando todavía tenía edad de colegio.
Por esos mismos años, el destino lo llevó a coincidir con Héctor Lavoe en la tienda Casa Alegre, un pequeño universo lleno de discos donde trabajaban recomendando música a clientes que jamás sospecharon que estaban frente a una futura dupla legendaria. Después de cerrar, se quedaban entre anaqueles repletos de vinilos, escuchando grabaciones viejas, probando coros, cambiando frases y soñando sin límites. De esas noches improvisadas nació una alianza creativa que no solo definió sus vidas, sino que dejó una huella imborrable en el sonido de toda una generación. Cada vez que recordaba esa etapa, papá sonreía con esa combinación de añoranza y satisfacción que solo dan los momentos que cambian la vida. Decía que su cruce con Héctor Lavoe no fue cuestión de suerte, sino de destino bien afinado. Tenía un olfato único para descubrir grandeza en los demás, una intuición que no se enseña en ninguna academia, veía potencial donde otros apenas veían intención, y sabía cómo llevarlo al siguiente nivel. De Héctor admiraba esa voz quebrada y poderosa al mismo tiempo, capaz de tocar una herida profunda y, segundos después, encender la pista de baile. Para él, lo que construyeron juntos no eran simples éxitos radiales, estaban contando la historia de una comunidad que luchaba por hacerse escuchar en Nueva York, con sus ausencias, su orgullo y su resistencia diaria. Durante años trabajaron hombro a hombro, encadenando álbum tras álbum hasta convertir su música en el pulso de toda una época. Cuando hablaba de Calle Luna, Calle Sol, lo hacía como quien describe su propio vecindario, y al mencionar Juana Peña o Aguanile, parecía revivir personajes y escenas que bien podían haber salido de aquellas mismas calles que lo formaron. Papá describía aquellas sesiones de grabación como una corriente eléctrica imposible de contener, risas que estallaban sin aviso, debates encendidos por un arreglo, pausas cargadas de tensión, y de repente, una descarga creativa de Héctor Lavoe que obligaba a todos a replantearlo todo. Cada producción era una nueva etapa de la misma aventura, capítulos consecutivos que retrataban los sueños, las luchas y la identidad de una comunidad que encontró en la salsa algo más profundo que música, una forma de afirmarse y resistir. Sin embargo, no todo fue aplausos ni celebraciones interminables. Cuando recordaba a Héctor, el tono de papá cambiaba, se volvía más reflexivo, más humano. Me contaba lo doloroso que fue presenciar cómo las adicciones comenzaron a arrebatarle espacio a ese talento descomunal. Hizo lo que estuvo en sus manos para sostenerlo, mantenerlo grabando, impulsarlo con nuevos proyectos, envolverlo en disciplina y trabajo constante, como si el estudio pudiera convertirse en un escudo contra sus propias sombras. Pero entendió, con el tiempo, que había batallas que no se libran solo con música. Aquello que de jóvenes parecía un riesgo lejano en las calles terminó alcanzando incluso a los más brillantes, dejando huellas profundas en todos, incluido mi padre, Willy Colón. La partida de Héctor Lavoe en 1993 le dejó a papá una herida que nunca terminó de cerrar. Ningún premio ni teatro repleto pudo llenar el vacío de quien consideraba más que colega, casi familia. Continuó componiendo y produciendo, sí, pero con la conciencia de que la fama no protege a nadie de las pérdidas reales. Aún así, lejos de encerrarse en la nostalgia, volvió a apostar fuerte cuando muchos en su lugar se habrían conformado con vivir del prestigio ganado. A finales de los 70 decidió impulsar Sangre Nueva y en 1977 unió fuerzas con Rubén Blades para crear Metiendo Mano, cuando Rubén todavía estaba construyendo su identidad artística. Esa jugada confirmó lo que siempre lo definió: olfato para detectar talento, valentía para arriesgar y visión para entender que la música necesita renovarse o se estanca. No le interesaba brillar solo, prefería servir de puente, abrir espacio, empujar nuevas voces. Decía que Rubén no era simplemente un cantante sólido, sino un narrador con mundos enteros esperando ser contados, y asumió el compromiso de darles estructura y potencia para que esas historias encontraran su lugar. Así era mi padre, Willy Colón, alguien que entendía que el verdadero legado no es acaparar la luz, sino encenderla también para otros. De esa complicidad creativa surgió en 1978 Siembra, un trabajo que con los años terminó convertido en piedra angular de la salsa. Papá me decía que aquel proyecto no estaba pensado solo para hacer bailar, sino para contar lo que pasaba en la calle con la misma intensidad con la que se vive. Quería ir más allá de las fórmulas repetidas, así que se atrevió a incorporar matices distintos, inspirado en armonías brasileñas y en estructuras menos previsibles que le dieran otro aire al género. Permitió que las letras respiraran libres, que señalaran desigualdades, contradicciones y escenas reales sin suavizarlas. Para él, Pedro Navaja no era simplemente un tema popular, sino una historia urbana con desarrollo y desenlace. Plástico funcionaba como un espejo incómodo frente a la superficialidad y las fracturas sociales, y Buscando Guayaba tenía la delicadeza de una poesía nacida en la acera. Cuando el álbum salió, más allá de los números extraordinarios que alcanzó, lo que realmente lo emocionaba era escuchar a la gente decir que esas canciones parecían hablar de su propia vida, de su esquina, de su historia. Eso, decía, era el verdadero triunfo para él y para Willy Colón.
Papá me contaba que durante las giras vivía momentos casi inexplicables. Desde el escenario veía a la gente cantar con euforia, y al mismo tiempo, secarse las lágrimas, y entendía que algo más profundo estaba ocurriendo. Ya no se trataba únicamente de un trombón marcando el ritmo, se había convertido en un puente hacia recuerdos, nostalgias y luchas compartidas por toda una generación. Sentía que aquel trabajo había probado que la salsa podía ser crónica honesta, espejo social y refugio emocional al mismo tiempo. Cuando hablaba de su alianza con Rubén Blades, la describía como una sintonía poco común, una dinámica en la que ambos se retaban a superarse y a pensar más grande. Pero también aceptaba que incluso las colaboraciones más brillantes atraviesan tensiones. Con los años llegaron nuevas prioridades, diferencias y decisiones que fueron marcando distancia, hasta que la creatividad se dio espacio a contratos y tribunales. Me decía que fue especialmente doloroso ver cómo la energía que había dado vida a Siembra quedaba atrapada entre papeles legales. No solo se resintió una relación personal, también se desvaneció la posibilidad de volver a levantar juntos un proyecto con el impacto que lograron entonces, algo que mi padre, Willy Colón, siempre recordó con una mezcla de orgullo y melancolía. Su despedida no tuvo estruendo, pero sí una carga emocional intensa, un cierre que él mismo describía como esa gran oportunidad que quedó flotando, inconclusa y llena de significado. Mi padre nunca se conformó con ser solo un músico, fue alguien que asumía responsabilidades cuando lo consideraba necesario. Durante décadas se involucró con iniciativas orientadas al bienestar de la comunidad latina, promoviendo proyectos culturales, colaborando con programas vinculados a la ONU en defensa de los inmigrantes y participando activamente en organismos como la Comisión Latina sobre el SIDA, convencido de que el arte no podía existir aislado de la realidad social. Además, lideró esfuerzos cívicos para mejorar la vida en Nueva York, seguro de que la notoriedad tenía valor cuando abría caminos para otros. Crecí observando cómo convertía su reputación en un altavoz para causas que consideraba urgentes y justas. Pero no era un hombre que se dejara simplificar, su carácter directo y sus posturas claras a veces chocaban con el público. Con el tiempo, decisiones como su respaldo público a Donald Trump generaron críticas duras y debates, mostrando que incluso figuras admiradas pueden polarizar cuando actúan según sus convicciones. Para muchos, parecía contradictorio que alguien tan comprometido con la defensa de la comunidad latina respaldara a una figura tan controvertida. Papá me decía que su apoyo nacía de convicciones propias sobre economía y administración local, no de un alejamiento de sus raíces ni de todo lo que había defendido durante décadas. Era consciente de que su postura generaría polémica y que algunos admiradores se sentirían defraudados, pero para la coherencia consistía en mantener sus principios, aunque eso supusiera incomodidad frente al público. De él aprendí que una persona nunca es una sola faceta, es un mosaico de matices que a veces se armonizan y otras se tensionan. Podía ser el trombonista implacable en un escenario, el productor exigente en el estudio, un hombre activo en causas sociales, y al mismo tiempo, alguien cuyas decisiones sorprendían o molestaban a algunos. Siempre me recordaba que lo único que realmente perdura es la música, los debates se olvidan, las opiniones cambian, pero las canciones siguen flotando, contando historias más allá de nosotros. Y para él, eso era suficiente. Al mirar atrás y repasar la obra de Willy Colón, es imposible no sentirse impresionado. Más de 40 discos, innumerables reconocimientos de oro y platino, y ventas que cruzaron fronteras, sumando millones de copias, según distintas fuentes, entre 8 y 30 millones alrededor del mundo, una huella que pocos artistas latinos pueden presumir. Fue un creador completo, no solo llenó de fuerza y personalidad su trombón, también escribió, arregló, produjo y dirigió orquestas, compartiendo estudio y escenario con gigantes como Celia Cruz y Ismael Miranda, demostrando que su legado no se limita a un instrumento, sino a una visión integral de la música. Recuerdo con nitidez un instante de mi infancia. Estábamos en el camerino, minutos antes de uno de sus conciertos más importantes en Latinoamérica, y alguien lo presentó como el maestro de la salsa. Él se detuvo, esbozó una sonrisa tranquila y me susurró algo que quedó grabado para siempre: no me llames maestro, yo solo cuento historias con mi trombón y mis canciones. Para él, cada canción tenía su propia vida y era un espejo de la experiencia de quienes compartían su realidad. Siempre decía que no se trataba simplemente de hacer bailar a la gente, sino de conectar con historias humanas, de tocar fibras que muchos llevaban dentro sin poder expresarlas. Recuerdo una de esas noches en que subió al escenario y vio cómo el público se encendía con clásicos como Asalto Navideño. En ese momento entendí que para la música era algo más profundo que diversión, era parte de nuestra identidad colectiva y de nuestra memoria cultural. La partida de Willy Colón el 21 de febrero de 2026 dejó un impacto que se siente en múltiples rincones del mundo de la música y más allá. En el Bronx, muchos aún recuerdan al niño que llevó el trombón a escena con una pasión inigualable. En Puerto Rico siempre lo reclamaron como uno de los suyos,
Y en ciudades como Cali, Bogotá, Lima, Caracas y Ciudad de Panamá su legado sigue vivo, porque la salsa para esas comunidades no es solo un ritmo, sino una cultura palpitante y una forma de resistencia. No solo dejó un repertorio inmenso de melodías inolvidables, sino también narrativas que continúan resonando, y una familia que estuvo a su lado hasta el último momento. Mi madre, Julia, su compañera de vida por más de 35 años, y mis hermanos, William, Adam, Patrick y yo, le abrazamos la mano en aquella habitación de hospital, donde el hombre que conquistó miles de escenarios cerró los ojos en tranquilidad, rodeado de quienes lo amamos. Lo que mi padre dejó no cabe en medallas, premios ni estantes llenos de discos de oro. Su verdadero legado vive en cada persona que lleva la salsa en la sangre, en cada trombón que resuena con fuerza y en las historias que sus canciones siguen contando a quienes le escuchan hoy, décadas después. Siempre me decía que la música no era solo notas, era espejo de la vida, abrazo, protesta y fiesta al mismo tiempo. Recuerdo cómo me relataba sus comienzos en el Bronx, un muchacho con pocas cosas y un trombón que parecía demasiado grande para sus manos, enfrentándose al mundo y logrando, con cada nota, que la gente riera, llorara y bailara al mismo tiempo. Cada ensayo, cada sesión de grabación, cada concierto era un ritual donde se mezclaban pasión, resistencia y orgullo por nuestras raíces. Papá me enseñó que la salsa podía ser mucho más que ritmo, podía contar la vida del barrio, denunciar desigualdades, despertar conciencia y entregar esperanza a quienes necesitaban escucharlo. La grandeza de mi padre no se limitaba a su virtuosismo con el trombón, también estaba en su manera de conectar la música con la vida de la gente. Mientras muchos perseguían fama y aplausos, él buscaba que cada canción contara historias de sueños, luchas y resiliencia. Por eso clásicos como Pedro Navaja o El día de mi suerte no se escuchan solo en la radio, viven en la memoria de quienes lo sienten, acompañan recuerdos y se mezclan con emociones profundas. Calle Luna Calle Sol sigue latiendo en barrios y calles como una memoria compartida, un testimonio de que la salsa es mucho más que ritmo, es identidad, orgullo y cultura. Aunque hoy su trombón ya no suena en vivo, su música sigue vigente, cada nota, cada letra y cada historia que creó continúa tocando a personas alrededor del mundo, demostrando que el arte trasciende premios y cifras de venta. Mientras sigamos bailando, cantando y transmitiendo sus canciones, Willy Colón seguirá presente en nuestras calles y corazones, recordándonos que su verdadera huella se mide por la emoción que despierta. Cada aplauso, cada recuerdo compartido mantiene su legado vivo, y cada vez que escuchamos, contamos o bailamos su música, seguimos celebrando la fuerza y el espíritu de quien convirtió el trombón en historia y cultura.